conferencia sobre este tema muy interesante, que es el otro extremo de la vida reproductiva de la mujer cuando se agota la función ovárica. Las entregas dieron las etapas fisiológicas y empezábamos con la pubertad, la menarca como un evento que indicaba el inicio de la actividad ovárica y la activación del eje hipotálamo-hipófisis. Acá en el otro extremo tenemos ya que el ovario deja de funcionar y también la activación, digamos, del eje hipotálamo-hipófisis, tratando de que aumenten sus hormonas, y entonces son los eventos clínicos que vamos a estudiar, los biológicos, los hormonales, etcétera, en sus distintas fases. Y bueno, esta es una mujer ya en la etapa de su climaterio y menopausia, con el paso de la vida, ya las arrugas, canas, todo, pero con una actitud favorable hacia esta etapa de la vida, porque a muchas mujeres les es muy incapacitante. Ustedes no sé si ya tienen madres en esa etapa, en que los cambios hormonales determinan una serie de eventos y que a veces alteran también el estado de ánimo de la mujer, y no siempre es bien comprendida, ya sea por los hijos, el marido. De hecho, ayer en la conferencia que vimos es la etapa, por lo que vamos a ir desarrollando, en que más divorcios se presentan. Cristian, ayer. Un ratito. Hola, Cristian. Ahora estoy dando clases, ya está todo el auto. Bueno, voy a irme antes de las 4. Sí, en mi casa. Bueno, dale, casa. Seguimos. Poner abajo. Y vamos a hablar entonces de qué es el climaterio. Como dice ahí, no es una fecha, así como la pubertad, que puede ser un periodo, a veces corto, a veces largo, en el cual el organismo de la mujer tiene que ir adaptándose. No es una cosa brusca, ¿verdad? Va sucediendo ya, entonces incluso algunos hablan 10 años antes de la menopausia, y el organismo femenino tiene que ir adaptándose a esos cambios, porque la hormona de la juventud sabemos que es el estrógeno. Entonces, ¿y qué pasa? El ovario ya no tiene folículos, ya no se produce ese ciclo ovárico que ya estudiamos. Entonces hay menos cantidad de estrógenos, fundamentalmente estradiol, y eso es lo que trae aparejado la cantidad de modificaciones fisiológicas, porque es algo fisiológico, ¿verdad? Porque el ovario ya no está funcionando en un 100%, hasta que finalmente, cuando llega la menopausia, bueno, ya no tiene más actividad folicular. Entonces es un periodo comprendido entre la declinación de la función ovárica y la finalidad. Otra característica es de que en esta etapa marca la transición, es decir, que la mujer pasa de ser fértil a no fértil, pero inclusive puede haber la capacidad reproductiva de la mujer hasta los 35 años es del 25%. Justamente también ayer hubo una actualización en todo esto, y no sé si ven ahí, en el climaterio las tasas de fertilidad de 18 a 34 años, 25% de las mujeres pueden embarazarse en el término de un año. De 35 a 40 años, solo el 8%. Y de 41 a 45 años, ya es en la etapa esta del climaterio, 4%, y entre los 46 a 50 años, una de cada 100 mujeres. O sea que disminuye mucho la fertilidad. Acá el doctor Benialgo quiere entrar también en la clase, le voy a contestar un ratito. Si alguien de su grupo le puede orientar cómo entrar para la clase en Moodle, porque está un poco, todavía no está muy ducho en la materia. ¿Quién es del grupo del doctor Benialgo? Hola, ¿están ahí? Hola, doctora, yo no soy el grupo del doctor ni no tengo. Bueno,
Tiene que tener una serie de pasos de contraseña. Hola, Creo, dime algo. ¿Sí? Tenés que entrar en la plataforma Moodle con tu usuario, el usuario, ¿verdad? Y la contraseña que te envió por foto y ahí podés entrar. Voy a enviar un poco de interrupciones. Doctora, ¿Sí? vos le tenés que enviar, él tiene que entrar como participante con la contraseña que Pero usan él los no puede alumnos. entrar, él no puede No, entrar como docente también, ese 4 sí, medicina, no, arroba no, facisa. no, 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 doctora, porque ahí él te va a cortar la clase. Ah, ¿cuál entonces? Él tiene que entrar como entran los alumnos. Y vos no le podés dar, te voy a enviar, Pásame su ¿cuál número y es yo le envío, doctora. dale, le voy a decir otra. Espera que te van a enviar cómo entrar, porque si no me corta la clase, dice. Ahí te van a enviar el de cómo entrar. Bueno, pero no tenemos interrupción. Bueno, entonces, climaterio no es una fecha, así como la menarca, por ejemplo, o la menopausia, sino que es un periodo que puede ser corto, en otros casos largo, que por estos cambios hormonales, debido a la falta de funcionamiento del ovario, porque ya no hay folículos y no sigue ese ciclo de que un solo folículo vaya madurando para la producción de estradiol y posteriormente ovulación y progesterona, entonces faltan todos estos cambios fisiológicos, digamos, entonces el organismo femenino tiene que ir adaptándose a esos cambios en forma gradual. Y como ya dije, marca la transición del estado reproductor al no reproductor y eso va decayendo en el transcurso de los años hasta los 35 años, entonces es de la probabilidad de fertilidad del 25 y a los 50 solo el 1%. ¿Y en qué etapa esa mujer va a presentar el climaterio? Que no es lo mismo que menopausia. Generalmente antecede unos 7 a 10 años a la falta definitiva de menstruación y puede variar en cuanto a su duración, algunas meses, otras más de 10 años, un término medio de 2 a 3 años. De hecho, ayer en la conferencia se dijo de que esa etapa del climaterio en la mujer ya empieza a los 35 años aproximadamente, en que el ovario empieza a decaer en su función. Entonces, en este periodo, como punto final, tenemos la menopausia y una amenorrea fisiológica. ¿Por qué? Porque es normal, porque ya no hay actividad ovárica. ¿Qué es la menopausia? Es ausencia de menstruación y es un diagnóstico generalmente retrospectivo, es decir, que solamente podemos hablar de menopausia cuando hayan transcurrido 12 meses de la última menstruación, porque la mujer de repente puede menstruar cada 3, 4, 6, 8 meses y entonces no podemos considerar todavía entonces menopausia. Si pasó un año, sí ya, entonces esa mujer tuvo su menopausia a los tantos años. Por eso dice, es un diagnóstico retrospectivo. Y tiene una edad promedio de aparición que sería entre los 49 y 50 años, pero con un tiempo que puede ir desde los 45 hasta los 55 años de edad. Eso es menopausia, ausencia de menstruación tras 12 meses consecutivos de amenorrea, es de diagnóstico retrospectivo, promedio de edad de aparición 50 años, pero va desde los 45 hasta los 55 años. Premenopausia, como su nombre lo dice, es un periodo que antecede a la menopausia, es de duración variable, como ya les dije, comienza 10 años antes de la menopausia. ¿Y qué pasa con los ovarios? Esa masa folicular o el grupo de folículos, esa cohorte de folículos que va en un determinado momento creciendo hasta que empieza a comandar el folículo dominante, disminuye su sensibilidad a las gonadotropinas, a la FSH inicialmente. Entonces, tenemos ciclos que no cursan con ovulación y ahí tenemos niveles variables. Bueno, niveles variables de estradiol pueden estar así, a veces bajo, a veces alto,
en cuanto a dosajes hormonales. Entonces, esta premenopausia es el periodo comprendido entre el último ciclo menstrual regular y el último periodo. ¿Y qué es lo que más molesta a la paciente en esta etapa de premenopausia? Vamos a ver que cada etapa tiene síntomas que son más dominantes que los otros. En ella las irregularidades del ciclo. Ya habíamos visto alteraciones del ciclo menstrual, hablamos de la polimenorrea, oligomenorrea, y en ella entonces lo que más al principio, al inicio se caracteriza es porque sus ciclos tienen una duración inferior a 21 días y posteriormente, a medida que la función ovárica va declinando, ya presentan oligomenorrea, después amenorrea, hasta que cuando pasaron 12 meses el cese definitivo de la menstruación. Entonces, perimenopausia, hablamos acá de premenopausia, peri, que significa alrededor de la menopausia. Según la Organización Mundial de la Salud, incluye el periodo previo a la menopausia. Como dijimos, esta alteración de la función ovárica trae muchos cambios en la mujer. Así como está tu micrófono. Ocurren una serie de acontecimientos clínicos, biológicos, psicológicos, endocrinológicos. Hola, Benialdo. Si podés desactivar tu micrófono. Ahí. Bueno. Cambios clínicos que vamos a ir viendo en la parte del cuerpo, en la parte de la esfera psíquica y la parte hormonal. Y que tiene una duración aproximada de 5 años. ¿Y qué es lo más característico acá? Las alteraciones en cuanto a la menstruación, es decir, ya entramos en la etapa de amenorrea. Ustedes saben que amenorrea es la ausencia de menstruación más de 3 meses. Y lo característico y por lo que la paciente viene a consultar son los síntomas vasomotores, los llamados sofocos. Entonces, de esta etapa lo más que llama la atención son los sofocos, que vamos a ver después, son como una sensación de falta de aire, enrojecimiento facial de la parte superior del tórax, seguido de una sudoración profusa que se presentan con una intensidad variable, cada vez más frecuente y de aparición nocturna. Tiene calor, se destapa, el marido tiene frío y así estamos. También se utiliza el término, la Organización Mundial de la Salud, el término de transición hacia la menopausia para designar el periodo de perimenopausia previo a la última menstruación. Es el tiempo entonces que antecede unos años a la falta definitiva de menstruación, en que lo más característico, aparte ya de las alteraciones del ciclo, el tipo de amenorrea, entonces también son los sofocos. Y también tener ciertos conceptos. Menopausia precoz es aquella que se presenta antes de los 40 años de edad, no es muy frecuente, como vamos a ver, uno por cada 100, a medida que se acerca menos edad, menos frecuente, y tenemos que buscar, porque hay casos en que se presenta antes de los 40 años, en que la mujer tendría que estar menstruando. Sabemos el efecto protector de los estrógenos en el área cardiovascular. Entonces, una mujer que presenta menopausia precoz antes de los 40 años, sí o sí requiere de una terapia de reemplazo hormonal sustitutiva, es decir, dar las hormonas que su ovario ya no está produciendo. La temprana es aquella que se presenta antes de los 45, el promedio es entre 45, o sea, está entre los 45 a 55 con un punto de corte de 49, 50 a 51 años, ¿verdad? Y la tardía es aquella que se presenta después de los 55 años de edad. Esta menopausia tardía también es de riesgo. ¿Por qué? Porque la mujer en esta etapa está más expuesta solamente a sus estrógenos, sin oposición de la progesterona. Entonces, ¿qué puede producir? Que los estrógenos hiperplacien el endometrio o también actúen a nivel de las mamas y pueden producir hiperplasias endometriales que pueden ser precursoras de un adenocarcinoma de endometrio. También una menopausia muy tardía es también un factor de riesgo para un cáncer de endometrio, ¿no? De cuello. Y la posmenopausia se conoce al periodo que sigue a la última menstruación
hasta el final de la vida de la mujer, independientemente de que esta haya sido natural o inducida. Inducida, por ejemplo, por alguna cirugía que tuvo que haberse realizado por alguna patología en que se extirparon ambos ovarios, o entonces, por ejemplo, el tratamiento también de un cáncer ginecológico en que requiere el uso de, ya sea ablación de los ovarios con el útero o el uso de radioterapia, quimioterapia, que hacen entonces de que el ovario también entonces se atrofie. En cuanto a la posmenopausia, porque es importante clasificar por la posmenopausia, en posmenopausia temprana y la posmenopausia alejada. La temprana, es decir, la que a los 1 año, los 3 primeros años que siguen a la última menstruación, generalmente la sintomatología es más aguda, tiene más, la paciente presenta más sofocos, alteraciones psíquicas, incluso hay pacientes que le alteran mucho la calidad de vida, y es ahí donde debemos actuar. O sea, no tiene sentido ya actuar en una posmenopausia muy alejada, sino que en esta temprana. Y la alejada está más vinculada, después de los 5 años, ¿verdad?, con enfermedades crónicas, como la osteoporosis del sistema nervioso central y enfermedades cardiovasculares, que aparte, ¿verdad?, como factores de riesgo está la hipoestrogenemia, también hay otros factores, no solo la hipoestrogenemia, de que el estrógeno solo no es el tratamiento para estas patologías, sino como también parte del proceso de envejecimiento normal de la mujer. O sea, es la etapa en que pueden presentarse, por ejemplo, los infartos, algunos accidentes cerebrovasculares, etc. Y ahí vemos entonces fases y eventos del climaterio. El fenómeno central de toda esta etapa del climaterio entonces es la menopausia. La premenopausia, que vemos puede anteceder 10 años a la menopausia, que es la última menstruación. La perimenopausia es la etapa alrededor, digamos, de esta zona roja de menopausia, que puede anteceder 5 años a 1 año después, y la posmenopausia, que dividimos a su vez en posmenopausia temprana y posmenopausia tardía. Y con los síntomas que habíamos mencionado. En la premenopausia, porque esta es la etapa entonces en que la mujer es aún fértil, vemos de que puede ser fértil aún, era en la etapa de los 50 años, pero disminuye mucho, y hay que se preconiza incluso, algunos dicen hasta 2 años después, seguir utilizando algún método anticonceptivo, ¿verdad?, en estas mujeres. Y la etapa de la premenopausia que vemos acá, ya empieza unos 10 a 15 años antes del cese definitivo de la menstruación, en que hay una serie de cambios, sobre todo los trastornos del ciclo, como vimos al principio, la polimenorrea, la oligomenorrea, amenorrea, ¿verdad? La mujer necesita algún método anticonceptivo, no es que ya tenemos que dejar de preocuparnos, porque es la etapa en que pueden entonces producirse embarazos no deseados también, y en caso de que ocurran estos embarazos, son generalmente embarazos de alto riesgo, como ya habíamos visto. Y los síntomas vasomotores que empiezan a presentarse, pero no son tan intensos como en la etapa de la perimenopausia. Y es en esta etapa que nosotros tenemos que concienciar sobre la prevención de enfermedades crónicas que pueden presentarse, como la osteoporosis, enfermedades cardiovasculares. El evento central es la menopausia, y después tenemos la posmenopausia, siguen los síntomas vasomotores, es decir, la paciente sigue presentando los sofocos, las llamaradas de calor, palpitaciones, insomnio, y también esa falta de estrógenos, así como se dio o se va a dar, si es que no dieron todavía en las entregas, sobre etapas fisiológicas de la vida de la mujer. Empezamos por recién nacida, la niña, la etapa de la de primera infancia, segunda infancia, con sus respectivos estadios de Tanner, etcétera, que ya van a ir o ya dieron. Entonces, acá es un retroceso a lo que pasó en esa etapa, y los cambios son sobre todo a nivel del aparato urogenital, una atrofia urogenital. ¿Por qué? Porque esta zona tiene también muchos receptores hormonales, ¿verdad?, que hacen de que ese epitelio sea un epitelio, en el caso de la vagina, un epitelio con muchas capas. En el caso de la vulva vamos a ir viendo que haya un depósito de grasa en los labios menores, y todo eso se va atrofiando.
Y por supuesto, el efecto protector de los estrógenos, al no haber ya estrógeno, aumenta, incluso se puede igualar con el riesgo cardiovascular y para aquel varón, ¿verdad? Que generalmente tiene mayor riesgo cardiovascular que la mujer por el efecto protector de los estrógenos y la menstruación en sí. Y el óseo, que el estrógeno también ayuda a fijar el calcio en los huesos, entonces con ciertos factores, no es el único, ¿verdad? Si hay factores genéticos para que la paciente desarrolle, por ejemplo, osteoporosis más la falta de estrógeno, puede ser entonces falta ese efecto protector. Y sigue, ¿verdad? Hasta que la mujer entre ya en la etapa de la senilidad. Bueno, vamos a hablar de la menopausia precoz o falla ovárica prematura. Es el cese definitivo de la menstruación antes de los 40 años de edad. O sea, si nosotros tenemos una paciente de 38, 39 años que está todos esos cambios que estamos explicando, pero muy pocos meses hasta que definitivamente deje la menopausia, estamos en una menopausia precoz. Y la frecuencia a los 40 años es 1 de cada 100 mujeres y a los 35 años 1 de cada 1000. Las causas, en el mayor porcentaje, no se conoce la causa o es desconocida. Se pueden citar anomalías cromosómicas, como el síndrome de Turner, cuadros distróficos, enfermedades autoinmunes, la colitis autoinmune, por ejemplo, enfermedades poliglandulares o ciertos procesos infecciosos por citomegalovirus, la que llamamos las paperas, que también en el caso del hombre, ¿verdad? Baja los testículos, en la mujer puede afectar también la masa o el ovario, como les dije también por la quimioterapia. Ahora actualmente cada vez es más precoz el cáncer de cuello del útero, en que hay que hacer cirugías dependiendo de la etapa, ¿verdad? A veces mutilantes, en que hay que sacar todo, no solo el útero, parametrios, ovarios, o hacer entonces quimio, radioterapia, etc. En cuanto a las probables causas, algunos hablan de que un agotamiento folicular por acelerada velocidad de deflexión folicular, es decir, de que son muchos folículos que son reclutados con cada ciclo, y esto ustedes saben que todos van a la 13 y solo es uno el que va a madurar. O bien que esa mujer tenga ya de entrada un número inicial reducido de folículos. Entonces, demasiados folículos son reclutados o tiene pocos folículos ya de entrada. Y la clínica, la amenorrea, que puede ser primaria en el caso, ¿verdad?, del síndrome de Turner, o secundaria, que ya presenta esas alteraciones después de que estaba menstruando bien, va agotándose los folículos del ovario, la función, entonces ella presenta más adelante, hasta que hay un cese definitivo de la menstruación antes de los 40 años. Y los síntomas se van presentando, los bochornos, sofocos, etcétera, y la atrofia del aparato urogenital, que trae como sintomatología. Se altera entonces el pH de la vagina, vemos que habitualmente por acción, entonces eso tendrían que dar hoy, ¿verdad? Van a dar todo lo que es la parte fisiológica de la vagina, ¿verdad? Las células de la vagina se cargan de glucógeno, estos son entonces, digamos, degradados por el lactobacilo y determina un pH ácido, que actúa como una defensa para infecciones. En el caso de la menopausia, ya no hay glucógeno, ya no actúan los lactobacilos y el pH tiende a ser alcalino, entonces hay más predisposición a vaginitis e infecciones secundarias. También la dispareunia, hay mucho dolor con las relaciones sexuales, hay disuria, dolores articulares, etc. A una etapa muy temprana. ¿Qué podemos encontrar en el examen físico? En algunos casos podemos tener alteraciones cromosómicas, como dijimos en el síndrome de Turner, las características de talla baja, cuello alado, etcétera. O las manifestaciones también de alteración de la función de la tiroides, como un hipotiroidismo, porque generalmente cuando empezamos a estudiar a estas pacientes a muy temprana edad que ya se le presenta la falta de menstruación, tenemos que tratar, ¿verdad?, de llegar a la causa, pero dijimos que en el mayor porcentaje son idiopáticas, porque si llegamos a la causa podemos hacer un tratamiento entonces de base, ¿verdad?, de lo que está produciendo. Y los criterios diagnósticos es que la paciente presente más de 4 meses de amenorrea. Por supuesto, en una paciente de menos de 40 años con amenorrea, primero tenemos que descartar que no sea un embarazo. Pedimos una beta-HCG negativa,
Podemos hacer la prueba de la progesterona, ¿se acuerdan de esa prueba que siempre para que actúe la progesterona, entonces tiene que haber estrógenos previos? En este caso no hubo estrógeno, entonces la prueba de la progesterona va a ser negativa, es decir, de que no va a sangrar. Y pedimos los dosajes hormonales, la folículo estimulante que tiene un nivel mayor a 40 miliunidades internacionales por ml. Entonces tenemos aumento de la FSH 4 veces más, de la LH un poco menos, 3 aproximadamente de sus valores para esa edad, porque el laboratorio coloca para tal edad de tal valor a tal valor, ¿verdad? Y los estrógenos están bajos. En algunos casos, si ya tenemos algunas, digamos, estigmas que nos sugieran, por ejemplo, en síndrome de Turner, se puede hacer la biopsia de los ovarios para ver las alteraciones cromosómicas, sobre todo en mujeres muy más jóvenes, menos de 35, y hacer todas las pruebas endócrinas. Pedimos el dosaje de las hormonas tiroides. Estas pacientes, como les dije al inicio, sí o sí necesitan terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué significa eso? Darle TRH, acuérdense porque así a veces va a aparecer en el parcial. Terapia de reemplazo hormonal. Tenemos que darle lo que su organismo, en este caso el ovario, no está produciendo, que es el estrógeno. Y como tiene todavía útero, no sé que tenga esterectomía, tenemos que crear un ciclo artificial, cíclico con estrógenos, y después le adicionamos la progesterona, como sería un ciclo natural. Y a veces son mujeres que aún no han completado su descendencia, entonces el deseo reproductivo, en el caso de que es más difícil, ¿verdad? Porque ya no hay folículos, entonces es un poco más difícil, y esto le trae también muchos trastornos psicológicos. ¿Por qué? Porque es una etapa en que habitualmente tendría que estar bien todavía en la parte de su hormona, del funcionamiento del ovario, ¿verdad? Y eso le trae aparejado esa cantidad de cambios que vimos en el área sexual, en el área del aparato urinario, cardiovascular, etcétera, a muy temprana edad, para el resto, ¿verdad? Entonces, la premenopausia es un periodo variable, como dijimos, puede ser 10 años antes, incluso ayer hablaron de 15 años antes, que la mujer ya puede estar en una etapa de climaterio, digamos, a los 35, y son años de transición hasta la llegada de la menopausia. ¿Qué pasaría acá a nivel hormonal? Sabemos que la inhibina es producida por las células de la granulosa del ovario. Esta inhibina tiene un efecto inhibidor de la FSH. Entonces disminuye, lo primero que disminuye generalmente es la inhibina y empieza a elevarse la folículo estimulante. Posteriormente tenemos entonces niveles altos de FSH y de LH, o sea, el eje hipotálamo-hipófisis interpreta que tiene que estimular más el ovario como para producir mayor cantidad de estrógenos, pero ¿qué pasa? El ovario ya no tiene folículos, las células o muy pocos, ¿verdad? Y entonces estimula, no hay mayor producción de estrógenos, pero sí entonces de la FSH-LH. En esta etapa inicial podemos tener, como les dije, los dosajes hormonales a veces no siempre ayudan, porque podemos tener niveles normales o poco alterados. Estos niveles de estradiol, que ustedes saben que dentro de los estrógenos, que ya vimos, por eso todo tiene un orden para que ustedes vayan entendiendo ya, generalmente hablamos de que para que haya ovulación tiene que haber un nivel por encima de 200 picogramos por ml. En etapas más tardías, a medida que los folículos se van entonces deflexionando, vamos a tener valores por debajo de 20 picogramos por ml. Y esto recién se encuentra, o sea que inicialmente no tenemos niveles muy bajos. Estos niveles que ya son, digamos, diagnósticos, ¿verdad?, de la falta de actividad ovárica, se encuentran después de 6 meses de la desaparición de las menstruaciones. Entonces, estos dosajes hormonales debemos interpretar con gran cautela, porque hay variabilidad, y entonces no nos definen con exactitud la actividad ovárica. El ovario puede funcionar por momentos no, ya es menos sensible a la acción de las gonadotrofinas, pero sigue respondiendo. La premenopausia es de inicio gradual, vimos de que puede estar ya entre los 45 a 55, generalmente 5 años
antes, digamos, del cese definitivo de menstruación, y siempre tenemos que hacer el diagnóstico diferencial en esta etapa de la vida, verán que la mujer está muy estresada, que puede tener también alteraciones en la menstruación. Y acá la característica es la irregularidad menstrual. En el 90% de los casos ya se presenta años antes de llegar a la menopausia. Como vimos, otro temor es como motivo de consultas que puedan embarazarse, que vimos de que sí pueden embarazarse, pero el porcentaje va disminuyendo a medida que transcurre la edad de la mujer. Y tienen ya un poquito de síntomas vasomotores, los sofocos, pero que no es lo más característico en esta etapa, que vamos a ver es más, se presenta más en las etapas más tardías. Bueno, chao. Él también quiere escuchar la clase. El cuadro clínico de la premenopausia. Entonces vimos, acuérdense, suele ser pregunta, alteraciones menstruales. Primeramente polimenorrea, luego oligomenorrea. Esto nos indica una maduración irregular de los folículos. Ciclos anovulatorios, es decir, solamente tenemos una fase, la fase proliferativa a nivel endometrial o fase folicular a nivel ovárico. No hay ovulación, entonces ese endometrio se va hiperplasiando, llega a una determinada etapa en que está muy engrosado ese endometrio, ya suceden cambios vasculares y se produce entonces la descamación y el sangrado abundante, porque la progesterona actúa como freno, digamos, de esta hiperplasia endometrial. Entonces, perimenopausia, un año antes, es diagnóstico retrospectivo. La menopausia es la que transcurre posterior a la misma, el primer año sobre todo, y ahí hablamos entonces ya hasta los un año posterior. Ahí tenemos cambios que van a indicarnos de que en momentos o en cierto intervalo de tiempo ya va a aparecer, o sea, va a cesar la menstruación la paciente en forma definitiva, en la parte hormonal, en la parte biológica, en corporal, somática, los cambios clínicos, es decir, que refiere la paciente, qué es lo que más le molesta, que nos indican de que el ovario no está funcionando en forma cíclica como un relojito que habíamos estudiado ya al principio. Entonces, acá amenorrea, vimos que en la otra etapa era oligomenorrea, ¿verdad? Oligomenorrea, menstruación, ausencia de menstruación de más de 35 días y menos de 90, y la menorrea, ¿verdad? El cese definitivo de la ausencia de menstruación por más de 3 meses. ¿Y qué es lo característico acá? Que la paciente refiera síntomas vasomotores, los sofocos. En el consultorio, ¿no? Cuando vienen, ¿verdad? Lo que más le molesta, ¿verdad? Es la falta, un poco la menstruación por el temor a embarazo, pero lo más molesto son esos síntomas vasomotores. ¿Por qué? Porque alteran mucho la calidad de vida, no puede dormir, está irritable, tiene que trabajar, se va con sueño al trabajo, no tiene mucho humor, puede ser la etapa de depresión también. Entonces, esta etapa es la que presenta muchos trastornos, digamos, para la mujer. Y la menopausia, un punto fijo, tiene lugar la fecha de última menstruación, es el evento central más llamativo del climaterio, y es normal, es fisiológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ovario deja de funcionar y ya no se produce todo esos cambios que estábamos citando. Entonces podemos hacer un diagnóstico cuando falta o ausencia de menstruación después de 12 meses. La probabilidad de una menstruación espontánea posterior a este lapso es menos al 0.2%, y siempre consideramos que todos, que vamos a dar también en esta clase, todo sangrado después de los 1 año, siempre, a pesar de que no sea siempre la causa, pero debemos considerar maligno hasta demostrar lo contrario. Entonces, la menopausia natural, desaparición definitiva de la menstruación por la pérdida de actividad folicular del ovario, porque ya dijimos, el agotamiento de eso, se reclutan muchos folículos de una vez o un número inicial reducido, es un suceso más que un periodo. Y a la edad media, acuérdense, de 50 años, pero esto es variable también. Generalmente preguntamos, ¿a los cuántos años tu madre, tus hermanas dejaron de menstruar? Porque más o menos se va a repetir también eso es el mismo caso en la familia. Tiene más relación eso que con la raza o el estado nutricional. Ocurre antes en fumadoras, pacientes con histerectomías, porque a veces hacemos, o sea, en las mujeres jóvenes, 35, ustedes ya dieron la semiología ginecológica,
a qué edad se pueden presentar tal o cual patología. Los miomas, por ejemplo, a partir de los 35, 40 años, ¿verdad? Y no le vamos a hacer la oophorectomía, se hace la histerectomía. Entonces quedan con los ovarios y fisiológicamente en la etapa que tienen que entrar van a entrar en la menopausia. Eso hay que explicarle bien a la paciente porque creen que al extirparle el útero ya entonces van a entrar en menopausia, ya no van a tener vida sexual con el marido, etcétera, etcétera, y es como un tabú. Es más frecuente también en las nulíparas que en las de bajo nivel socioeconómico. Entonces, no hay folículos o muy pocos que puedan reaccionar a las gonadotrofinas, no se desarrolla ese folículo. ¿Y cómo están los niveles de gonadotrofinas en la fase folicular temprana y periovulatoria? Son mayores que durante la etapa reproductiva por disminución de la sensibilidad ovárica a las gonadotrofinas. Dijimos, ¿verdad? Trata de estimular el ovario, pero ya no hay folículo que reaccione, entonces se va elevando las FSH. ¿Y por qué? Porque ya no hay estrógeno que en un determinado momento van a ejercer el feudal negativo sobre el eje hipotálamo-hipófisis y entonces este eje hipotálamo-hipófisis activa exageradamente y produce aumento de secreción de gonadotrofina. Suele ser pregunta de parcial o examen o cuando a ustedes les toque en un examen final desarrollar esta bolita. Entonces la teoría más aceptada es la gonadal, o sea que hay una declinación endócrina del climaterio, se inicia en el ovario, por los que ya habíamos citado, y el primer marcador de la perimenopausia es la inhibina, es una hormona proteica que es segregada por las células de la granulosa del ovario, tiene secreción independiente, no es regulada por los estrógenos, disminuye su producción en esta etapa, y al haber menos también, entonces inhibe, porque sabemos que la inhibina, como su nombre dice, tiene un efecto inhibitorio sobre la folículo estimulante que aumenta y es el marcador de la perimenopausia. De hecho, en mujeres de 35 o 40 años de edad, porque también ya vimos el embarazo en la mujer añosa, son mujeres que ya completaron todos sus, digamos, todo lo que quería desarrollarse como profesional, como mujer, llega en una etapa en que quiere ser mamá o no tiene una pareja y dice, bueno, ahora quiero estable, ¿verdad? Quiero ser mamá. ¿Y qué se hace? Se hace el dosaje de la inhibina, porque si la inhibina está muy baja, generalmente los protocolos de fertilidad ya no se tienen en cuenta, ¿verdad? Porque ya no hay folículos que puedan reaccionar y tener una buena calidad, digamos, de óvulo o de la parte hormonal. Entonces, lo primero que disminuye es la inhibina. Acuérdense, las células de la granulosa del folículo ovárico, generalmente del folículo dominante. Entonces, falta la acción frenadora sobre la folículo estimulante, ya no puede inhibirle y es el aumento de la secreción de FSH que precede al de la LH. Y vimos que también al no haber estrógenos ya no se produce el pico de estrógeno para que se produzca el pico de LH y ovulación. Entonces, en esta etapa, generalmente tenemos ciclos anovulatorios que son fisiológicos. Entonces, disminuye la inhibina, descienden los estrógenos, aumenta la FSH, son los cambios entonces endocrinos del climaterio. ¿Y cuáles son los niveles? La FSH aumenta 10 a 20 veces más, 40 unidades internacionales por ml, la LH 3 veces más, el nivel sérico de estrógenos y progesterona, el 17 beta-estradiol, que sabemos que es la hormona producida fundamentalmente por el ovario y es el que tiene mayor actividad biológica, baja a niveles de 10 a 20 picogramos por ml y también el descenso de la progesterona que a veces es indosable o en niveles de 2 a 3 nanogramos como encontramos en la primera etapa de esa fase folicular, ¿verdad? Entonces, en la posmenopausia, FSH-LH bastante elevadas, FSH superiores a 40 y estradiol inferior a 25. Nosotros con estos valores ya podemos, generalmente pedimos solamente, porque son dosajes que están un poco caros, a veces no incluyen todos los seguros, y nos manejamos con la FSH y estradiol. FSH por encima de 40 y un estradiol por debajo de 20, 25 ya nos hacen un diagnóstico entonces de cómo está funcionando, cómo está la actividad funcional del ovario y de ese eje hipotálamo. Y la inhibina le damos importancia porque es la primera hormona, digamos, que nos indica de que va declinando la función ovárica. El ventilador,
tienen su unidad alfa, que es común, y dos subunidades, beta, beta A y beta B, que determina si es inhibina A o inhibina B. Esta, la fracción beta, o sea, la subunidad B, es producida por las células de la granulosa del ovario, de la cohorte, de esos grupos de folículos en crecimiento, que tiende a ir aumentando ya en fase folicular y corresponde a folículos antrales en crecimiento, y es la primera que cae en la perimenopausia. La inhibina A es producida, entonces tenemos subunidad B, de esa subunidad B tenemos la parte de la inhibina B, que es la producida por los folículos antrales, y la inhibina A, que es producida por el folículo dominante, que al igual que el estradiol aumenta al final de la fase folicular y permanece elevada en la fase lútea. Su acción endocrina es la inhibición selectiva de la folículo estimulante. Da un feedback negativo de asa larga. Eso es normalmente, a medida que ese folículo va creciendo, se hace folículo dominante, tenemos más cantidad de las células granulosas, más producción de inhibina, entonces A, y esta actúa en un momento determinado, entonces frenando a nivel del hipotálamo hipófisis para la producción de FSH. La inhibina B es menos activa biológicamente que la A, y también la inhibina B es el principal inhibidor de la regulación de FSH, es un biomarcador del número o calidad de los folículos ováricos. De ahí que les dije de que en las mujeres que están en un protocolo de fertilidad se les empieza con el dosaje de la inhibina, ¿verdad? Para ver cómo están esos folículos. El valor en la perimenopausia es de 45 picogramos por ml, y en la posmenopausia vemos que decae mucho a menos de 5 picogramos por ml. Otra hormona que también entonces normalmente se produce, ¿verdad?, con las mujeres en etapa reproductiva es la progesterona. En la segunda fase ya dimos de que su valor pico máximo es 7 días posovulatorio, pedimos su dosaje entre el día 21 o 23 del ciclo. ¿Y qué pasa acá? No hay entonces ovulación y su producción es muy baja, como la primera mitad del ciclo de la mujer sexualmente madura. Y en cuanto a las hormonas hipotalámicas, o sea, los factores liberadores, también ha aumentado en la posmenopausia. ¿Por qué? Porque trata de estimular a la hipófisis para que produzca la FSH, que vaya y actúe a nivel del ovario para producir estrógeno, ¿verdad? Entonces está a niveles altos también la GNRH. Y otra cosa, de que coincidiendo con las oleadas de gonadotropinas, existen también igualmente pulsos de liberación de estos factores liberadores. Ahí tenemos lo que pasa en una mujer en la parte hormonal, que ustedes ya saben, en la edad fértil y en la menopausia. Acá hay mayor descarga de folículo estimulante, mayor descarga de hormona luteinizante, no hay entonces prácticamente progesterona, y menor, entonces no hay casi también producción de estrógenos. Y en la mujer ustedes ya vimos todo esto, verán los cambios que se producen entonces fisiológicamente. Bueno, con todos estos conceptos tenemos que decirle a la mujer que, bueno, está en una etapa de menopausia, algo normal que sucede, y explicarle todo, ¿verdad? Primero, por la parte clínica, la amenorrea en presencia de signos de hipoestrogenismo, que es un diagnóstico retrospectivo tras 2 meses de amenorrea. Entonces, una mujer que viene a la consulta con 6 meses, pero ya está con su sintomatología, no podemos aún decirle que está ya definitivamente en menopausia. Cuando hayan transcurrido 12 meses de esa última menstruación, ahí recién podemos dar el diagnóstico definitivo de si ya entraste en la menopausia, porque pues, recuerden que solamente una fecha de última menstruación. Laboratorialmente, FSH alta, mayor a 40, aumenta 10 veces más, la LH se incrementa, pero menos que la FSH, el estradiol baja, valores de menos de 25 picogramos por ml, ya nos indican la menopausia en 2 determinaciones sucesivas. Siempre tenemos que controlar, ¿verdad? Hacemos un primer dosaje, nos sale si se puede volver a controlar en un determinado periodo de tiempo otra vez para darle mayor precisión diagnóstica. Y esta otra etapa, ya no hay menstruación, el ovario ya no funciona, por eso es un periodo de relativa quietud ovárica, y dura más de 1/3 de la vida promedio de la mujer y sigue a la menopausia. Ponemos que va
de 70 años, ¿verdad? Entonces, un tercio de esos, de ese promedio de vida, corresponde a la posmenopausia. En cuanto al ovario, tiene una actividad endocrina aún, pero como habíamos visto, es la parte del estroma ovárico el que produce en esta etapa andrógenos. A pesar de que en general disminuye los andrógenos y la testosterona que en la etapa de la reproductiva, pero sigue produciendo. Y el estrógeno predominante y el que es más activo biológicamente es el estradiol, cambia entonces su relación con el otro estrógeno que es menos potente, que es la estrona. Entonces de una relación 1-2 a 2-1 o 3-1. Y el estrógeno o sea, en mayor proporción, que en mayor proporción se encuentra es la estrona. Los niveles serían aproximadamente 35 nanogramos por ml. O sea, sigue habiendo producción de estrógenos, pero ya no estradiol, sino estrona. Y esta estrona tiene menos actividad biológica, menos importante entonces que el estradiol. Acuérdense lo que habíamos dado en las clases anteriores de la biosíntesis de los estrógenos, la delta 5, la delta 4, la delta signo de la 17-hidroxipregnenolona, producción de algunas enzimas, se transforma en la DEA de hidroepiandrosterona, que a nivel entonces del ovario, por la teoría de las dos células, de las dos gonadotropinas, ¿se acuerdan? Se va a transformar en estradiol. Y la otra vía, de la progesterona, vía delta 4, que por acción de las enzimas se transforman en 17-hidroxiprogesterona, androstenediona, que ya es un andrógeno, testosterona, y que por aromatización a nivel de las células de la granulosa, esta testosterona se transforma en estradiol. Entonces, hay estrógenos, pero una pequeña proporción proviene del adrenal, que es la estrona, a partir de la androstenediona. Y la otra estrona, su conexión. La principal fuente de producción de estrona, entonces vimos que una parte por la adrenal y el mayor porcentaje es producido ¿dónde? En los tejidos periféricos. Es decir, que estos andrógenos pasan a nivel de grasa, músculo, y por procesos diversos se transforman entonces en estrógenos, principalmente la androstenediona. Y de ahí que tengamos que las mujeres obesas en la menopausia sigue la producción de estrógenos, y estos estrógenos ¿dónde van a actuar? Van a actuar a nivel, hay estrona, ¿verdad? Y entonces actúan a nivel de la capa, a nivel del endometrio, y podría ser entonces precursores de la hiperplasia de endometrio, la hiperplasia que es un precursor del adenocarcinoma de endometrio. Así que como factores de riesgo para hiperplasia y cáncer de endometrio son las mujeres obesas, ¿verdad? Porque ya vemos esto de que sigue la producción hormonal de estrógenos. Entonces la proporción de estrógenos, andrógenos cambia en la posmenopausia, o sea que es una etapa en que hay más producción de andrógenos que hormonas femeninas, y de ahí que los cambios que también se manifiestan a nivel corporal, es decir, que aumenta el pelo, mayor cantidad de pelo en zonas, digamos, que no tendrían que estar, y también en cuanto a la calidad del pelo, se vuelve más grueso. O sea, ciertas características más masculinas que femeninas que explicamos por esto. También un ensanchamiento, ¿verdad?, de la cadera, mayor desarrollo de la parte de los hombros, entonces se va perdiendo ese molde femenino y hay que luchar mucho contra esto, ¿verdad? Entonces, en la posmenopausia, el 50% de la testosterona y el 30% de la androstenediona es directa o indirectamente de origen ovario. Y todo lo que estábamos ya citando anteriormente, como están entonces en la primera etapa, la inhibina va bajando hasta la posmenopausia, que prácticamente es indosable. La folículo estimulante puede estar normal o alta en la perimenopausia tardía, y acá ya va subiendo el TSH precisamente. Niveles altos de folículo estimulante y bajos de estradiol nos hacen el diagnóstico de
menopausia. Acá vemos de que en esa primera etapa, no, por eso no le prestamos tanta importancia, el ovario está como bloqueando, digamos, a veces produce poco, a veces produce mucho, y a medida que nos acercamos a la menopausia y a la menopausia, a la perimenopausia tardía o la posmenopausia, sus niveles cada vez más bajos. La progesterona en las etapas de perimenopausia para abajo prácticamente baja ausente, y los andrógenos están disminuidos con respecto a lo que tendría que producirse normalmente, pero en la posmenopausia, por esa conversión periférica, hay un aumento relativo. Y los síntomas, bueno, vimos la parte endocrina. Los síntomas, podemos tener síntomas locales y síntomas generales. Hablamos de que cuando vimos la clase de hormonas, los ovarios generalmente tienen una acción a nivel del aparato genital femenino y una acción sistémica sobre los huesos, cerebro, corazón, vasos, etc. Piel. En cambio, la progesterona, su acción era más local a nivel del aparato genital femenino. En cuanto a estos cambios a nivel del aparato genital femenino, ¿qué pasa en el ovario, en la menopausia? Ya no hay entonces folículos que van creciendo, un folículo dominante, sino los corpus albicans, se ve como un ovario pequeño, atrófico, blanquecino, por entonces la atrofia de todos estos folículos. ¿Y qué nos explican esto? Es la base morfológica del climaterio, estos cambios que van ocurriendo. Es decir, entonces nos explican todos los cambios que ocurren en esa etapa en el organismo de la mujer, del climaterio. Los cambios del ovario, entonces nos explican los cambios que ocurren en el climaterio. A nivel de la vulva, el epitelio, vimos, está adelgazado, hay cambios regresivos, disminuye la grasa de la dermis de la vulva. Todos los cambios, digamos, en reversa de lo que ocurre en la mujer, en la pubertad y en la etapa de madurez sexual. El vello pubiano también se reduce, como hay una atrofia de ese introito vulvar, de ahí que también los dolores con las relaciones sexuales. En la vagina hay desaparición de los fondos de saco vaginales, menos secreción, y el pH es más alcalino. Ahí vemos entonces la mucosa vaginal en un epitelio poliestratificado, en la etapa fértil, pavimentoso estratificado, y la mucosa en la menopausia se reduce a prácticamente una hilera de células de la capa de la basal, que son las células cianófilas, y muy poco de células eosinófilas. En cambio acá tenemos una mayor cantidad de células eosinófilas que nos indican actividad estrogénica. Entonces, esa mucosa vaginal está entonces atrófica, a veces hay como sangrado en napa, hay dolor con las relaciones sexuales, que es otro motivo de consulta también en el consultorio. Son síntomas locales a nivel de vulva y vagina. Y el otro órgano muy, entonces, que responde a las hormonas es el útero. Vimos que en la niñez, adolescencia, el cuello del útero estaba más desarrollado que el cuerpo, que eso se iba revirtiendo a medida que la mujer entraba en la etapa de la, digamos, pubertad y madurez sexual. Acá tenemos una involución del útero. Disminuye su tamaño, pero lo más importante es que los cambios que ocurren a nivel del endometrio, estudiamos los cambios, el útero que tenía una capa basal, una capa funcional. Acá se produce prácticamente la atrofia de esa capa funcional y solamente queda esa capa basal reducida a milímetros. Eso se puede, digamos, cuantificar el grosor de esa capa endometrial, que es muy importante por la ecografía. Entonces, una mujer en la posmenopausia tiene que tener un endometrio lineal de menos de 4 milímetros de espesor, digamos. Si tiene un endometrio de más de 10, 12, estamos ante un cuadro de una hiperplasia endometrial que hay que investigar. Y estos cambios en cuanto a adelgazamiento y atrofia constituyen las alteraciones, digamos, menstruales que presentan la mujer en esa etapa de la menopausia. En la falta de menstruación ya no hay entonces una capa que responda a los estrógenos que tampoco se están produciendo. Así como vimos todos los cambios que producían los estrógenos y la progesterona, acá tenemos esos cambios, pero que van regresando. El cuello uterino, la unión escamo-columnar, que es la zona de transición de epitelios, que normalmente en la mujer joven se puede ver esa transición,
En la mujer, en la menopausia, esa unión escamo-columnar va introduciéndose más en el canal hacia el orificio cervical interno. Y también vimos de que hay las glándulas endocervicales que respondían a los estrógenos, que producían el moco con sus distintas características que ya habíamos estudiado. Acá también hay sequedad vaginal y sequedad a nivel del cuello del útero. La uretra, el tercio externo y la zona del trígono de la vejiga experimentan cambios progresivos importantes, y es esto cómo se manifiesta, que la mujer venga al consultorio y nos refiera, doctora o doctor, estoy con muchas molestias para orinar, bueno, correlacionando todo con los síntomas que presenta a nivel de la vagina, del cuello del útero, vamos englobando como que estas molestias no serían, digamos, por una infección bacteriana, sino más bien por la falta de hormonas. Entonces el tratamiento va a ser distinto. De todos modos pedimos, ¿verdad?, los estudios, y mejoran mucho con adicionándole cremas con estrógenos, ¿verdad?, locales. Los medios de sustentación de los órganos pelvianos, tanto en la parte del músculo, del periné, los ligamentos, también experimentan atrofia y se relajan, y es la etapa en que pueden aparecer los prolapsos. Entonces, ¿y cómo se traducen en cuanto a síntomas? La vaginitis atrófica, que ya vimos la base de esto, ¿verdad? La paciente refiere sequedad, siempre nos refieren, doctora, no me lubrico o mi vagina está muy seca. Entonces ahí tenemos que ayudarle en el momento de las relaciones, el uso de lubricantes. ¿Por qué? Porque esto trae aparejado mucho dolor con las relaciones, no hay lubricación, no hay un buen deslizamiento, y como vimos también, como el epitelio se altera todo lo que es el pH de la vagina, son más frecuentes las infecciones vaginales a repetición. La debilidad del tono muscular del diafragma puede ser de que esa paciente multípara estaba bien en la etapa de su reproductiva, pero al llegar a la menopausia, entonces, si es que tenía un prolapso, esto se empeora. Los síntomas urinarios que ya vimos: disuria, polatiuria, nicturia, urgencia admisional, infecciones recurrentes, incontinencia urinaria de esfuerzo, que es cuando la mujer hace fuerza por los prolapsos, o la incontinencia urinaria de urgencia, que no está relacionada con los prolapsos. Alteraciones, bueno, entonces, los cambios que vamos a ir viendo a nivel del organismo, y los síntomas que ya dijimos, y solamente para repetir un poco que les quede, que en la etapa de la premenopausia, alteraciones del ciclo menstrual, pocos o pocos, más puede ser una oligomenorrea o hipermenorrea por la hiperplasia endometrial. En la etapa de la perimenopausia, ya más la paciente refiere a menorrea, y en esa etapa es la que sobreviene, digamos, el cese definitivo de la menstruación. Y acá, lo que es más molesto en esta etapa son los sofocos o bochornos, que el 80% de las pacientes vienen a la consulta y nos refieren. O sea que es un poco difícil que pase desapercibido esto. La paciente tiene una sensación incómoda, como todo caliente, y que se queda roja en la parte de la cara, el cuello y el tórax, y posteriormente suda a chorro, ¿verdad? Incluso a veces tienden a desvestirse, que están acostadas o que están tapadas, se sacan la frazada porque tienen mucho calor, incluso en época de frío. Eso se va acompañando de palpitaciones, taquicardia, está muy nerviosa, ansiosa, y es lo que más molesta y altera la calidad de vida en realidad de esta etapa. Estos sofocos son transitorios, duran 1 a 3 minutos, pero imagínense ustedes que esto le suceda como 10, 20 veces a la noche. Por supuesto, le despierta, no puede dormir, amanece mal, malhumorada, con poco sueño, cansada, y tiene que ir a trabajar. Entonces, los sofocos constituyen el síntoma más frecuente y precoz en la posmenopausia. Pueden aparecer unos años antes, pero lo más frecuente es que se inicien en la posmenopausia y duran, es variable también. Algunas le dura 1 o 2 años, otras más. Vienen y consultan: doctora, ¿cuándo? O doctor, ¿cuándo lo que me va a dejar esto? Ya hace 5 años, 7 años que me dejó la menstruación, pero yo sigo presentando los sofocos. ¿Y cuál sería la fisiopatología? El descenso de estrógenos, pero no se conoce con exactitud el mecanismo por el cual se originan estos síntomas. Se supone que al descender los estrógenos también entonces activan las neuronas productoras de factores
liberadores para estimular la producción de gonadotropina, que vayan a estimular el ovario para producir más estrógenos, pero esto no puede pasar porque ya no hay folículos. Entonces, como está muy cerca, estas neuronas en el hipotálamo, cerca del centro termorregulador, están situadas en el hipotálamo anterior, en el núcleo preóptico, los mismos estímulos estimulan también el pulso. Los mismos estímulos originan simultáneamente el pulso de hormona liberadora de gonadotropina y ese flujo de calor. Y esto sería entonces determinado por la hormona liberadora de gonadotropina y LH a través de los neurotransmisores. Principalmente las catecolaminas, norepinefrina, opioides endógenos, serotonina, dopamina, ya que estos son los responsables de la temperatura central y vascular periférica y la liberación anormal de neuropéptidos hipotalámicos, factores liberadores. Entonces, la disminución de estrógeno actúan estos opioides, digamos, estos neurotransmisores, y entonces determinan la estimulación también del centro termorregulador con los sofocos, y al mismo tiempo también son activadas, es activado por esos impulsos, digamos, las neuronas productoras de factores liberadores. Entonces, eso es lo que altera mucho la calidad de vida, porque vamos a ver cuando desarrollemos la parte del tratamiento, que no todas las mujeres necesitan tratamiento, pero sí una de las indicaciones es cuando altera mucho su calidad de vida, porque es importante tener una buena calidad de vida y un buen pasar en cualquier etapa de la vida. Y si hay algo, ¿verdad?, siempre y cuando descartemos los factores de riesgo para determinados cánceres que pueda sustituir esto, bueno, hay que tratar porque se va a sufrir. Y acá tenemos el dolor de cabeza, el insomnio, la ansiedad, la angustia, la depresión, falta de concentración, también la pérdida de la memoria. En esta etapa no nos recordamos dónde dejé tal cosa, tenés que hacer más o menos un retroceso de todos los pasos para llegar a la pérdida de llave, esto, lo otro. Entonces todo es por la hipoestrogenemia también. Las oleadas de calor, los sofocos, las palpitaciones, la sudoración en la parte superior del tórax, el aumento de peso, los dolores articulares, el aumento de peso, vimos de que en esta etapa ya hay más andrógeno que estrógeno, la distribución más androide de la grasa corporal, la dispareunia, la sequedad vaginal, los síntomas urinarios, calambre, etcétera, todo lo peor más acá. Y vemos de que como hay un ovario en la edad fértil y cómo está el ovario en la menopáusica, que como vimos serían la base de todos estos cambios que ocurren en la mujer en esta etapa del climaterio. Y como síntomas generales, psicológicos y mentales, hay estudios que demuestran el efecto de los estrógenos sobre el área cognitiva y afectiva, y al haber descenso de estrógenos, ya todo lo que citamos, ansiedad, irritabilidad, mal humor, sentimientos negativos, trastornos del sueño, la etapa que también, si esa paciente ya tenía una base de algún trastorno depresivo, eso puede empeorar. Insomnio es un motivo muy frecuente de consulta, no pueden dormir. El cansancio, dificultad para concentrarse, pérdida de la memoria a corto plazo. Otro motivo también de consulta, y que como les dije, en esta etapa es donde se pueden producir un mayor porcentaje de desuniones, digamos, de la pareja. La mujer tiene disminución del deseo sexual, anorgasmia y dispareunia. Y a veces vienen a la consulta y nos dicen, doctora, yo no tengo más ganas, no tengo libido, pero tengo que cumplir con mi marido o si no se va a ir en otro lugar, ¿verdad? Que no es lo justo, ¿verdad? Podemos tratar esto y mejorar. Porque ustedes saben que cuando no hay lubricación vaginal, no hay buen deslizamiento, a veces no pueden llegar al orgasmo y todo esto causa dolor. Cambio a nivel de la piel por el hiperandrogenismo relativo y la hipoestrogenia, aparece la atrofia. Es el momento en que la piel se adelgaza, se reseca, por más que le pongamos crema por kilo, ¿verdad? La piel sigue seca, poco brillante, disminuye lo que es sobre todo el colágeno. Y eso se manifiesta también en que empiezan a aparecer las arrugas y famoso que se dice, vamos a ver cuántos años tiene, a ver si tiene las manchas
castañas tanto en el rostro, en el brazo y en las manos. ¿No? Puedes estirarte todo, pero esas manchas no mienten. A pesar de que ahora tenemos ya tratamientos incluso para eso, con el láser y de la medicina estética. Las paneras cutáneas, el acné, vemos de macopapular, vemos de que hay más testosterona, la hormona masculina, hay adelgazamiento del cabello, alopecia y aparece el vello facial, el bigote, digamos, que los negros más duros, digamos, en la zona habitual, como una distribución tipo masculina de estos, también del pelo y del vello en la cara. Aumento de peso, casi 40% de las mujeres climatéricas aumentan de peso, hacemos dieta, nos cuesta, nos da dificultades. Vemos de que a la par otra mujer más joven hace dieta y ya bajó 5 kilos, nosotros 1 kilo subimos, bajamos, o sea que es mucho más difícil. Y como estaba diciendo también en la charla de ayer, ¿verdad? Sobre el climaterio, la mujer después de los 40, que no olvide, le hubiera dado el link para que escuchen y entiendan también mucho de esto. Es mucho más difícil bajar de peso. Y hay que hacer ejercicios, no dejarse estar. ¿Por qué? Porque también viene la sarcopenia, es decir, la atrofia de los músculos y uno tiene que estimular ya en forma precoz y no ya a largo plazo. La distribución adiposa de tipo masculino, tanto en la grasa abdominal como más en la cintura, en la etapa que ya no hay cintura, más tienen un molde derecho o pueden, y ahí también empieza el riesgo, ¿verdad? Pues sabemos que no tiene que pasar de 80 la cintura porque aumenta los riesgos del síndrome metabólico. Síntomas osteoarticulares, empiezan dolor en pequeñas y grandes articulaciones, también cambios en la visión, disminuye la agudeza visual y hay sequedad ocular. Que cuando vos consultás, te dices, tengo el ojo seco, bueno, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a dar una gotita, ya es parte de la edad, la atrofia de todos los órganos y sistemas. Bueno, ¿y de qué va a depender? Hay mujeres que toleran muy bien esta etapa del climaterio y la menopausia y otras que no, que más no salen del hospital, del consultorio. Terrible cómo le altera su calidad de vida. Eso va a depender de qué, de la rapidez o la lentitud de la caída de los estrógenos. Si cae muy rápido, entonces van a tener más síntomas que si cae más lentamente, ¿verdad? Si el descenso es brusco, ¿cuándo podría ser? Cuando hay una cirugía, ¿verdad? Y se le sacan los ovarios o radioterapia, los síntomas son muy aparatosos. O sea, que en estos casos generalmente lo que tenemos que hacer ya, al poco tiempo, iniciarle su terapia de reemplazo hormonal. Pero cuando el descenso es fisiológico, es más lento, la caída de estrógenos, entonces también la sintomatología va a ser menos aparatosa y va a aparecer más lentamente. Yo realmente tenía mucho miedo de que en esta etapa, ¿verdad?, de la menopausia yo pudiera tener esos sofocos, calores, llamaradas de calor cuando estaba operando, que no dependía de uno, sino de lo que es el organismo, ¿verdad? Pero gracias a Dios pude pasar muy bien y los síntomas vasomotores casi no los pude sentir, ¿verdad? Entonces tiene que ver también con las condiciones personales y ambientales de adaptación a esta época de la vida, factores socioculturales, tabaquismo, obesidad. O sea que en esta etapa uno no tiene que dejarse estar por el hecho de que ya mis hormonas están bajas, esto lo bueno. Nosotros vamos también acá en esta etapa con más razón a mejorar el estilo de vida, en tanto como si alguien estaba fumando, tratar de dejar, hacer actividades físicas todos los días o por lo menos 3 veces a la semana, ¿verdad? Porque estamos luchando en contra de nuestras hormonas y de lo que normalmente tiene que pasar. Mejorar la dieta, porque no solo de los estrógenos, sino también ya hay otras enfermedades como puede haber la hipertensión arterial, diabetes, que también van en contra. Entonces, cuando mejor, y también la calidad, como el tipo de personalidad, o si uno está ocupada mucho tiempo, que prácticamente no le da mucha atención a esto, la sintomatología es más parca, es menos notable, digamos, y puede sobrellevar bien esta cosa. Y vimos de que hay patologías asociadas a la menopausia a largo plazo, ya serían la posmenopausia tardía, y de ahí que si vamos a iniciar tratamiento hormonal, tiene que ser algo en forma precoz, digamos, al año, antes de los 3 años de la posmenopausia, porque después ya tenemos los efectos que no se pueden
de cierta forma, revertir a nivel del aparato cardiovascular, de los huesos, de los cánceres ginecológicos, la parte del deterioro cognitivo o enfermedad de Alzheimer. Vamos a estudiar lo que se refiere a enfermedades cardiovasculares y osteoporosis. En cuanto a enfermedades cardiovasculares, antes de la menopausia, la enfermedad cardiovascular se consideraba eminentemente como más del hombre que de la mujer. ¿Vieron la relación? De cada 9 hombres, solamente 3 mujeres presentaban estos eventos. Pero a medida que pasa la edad y la mujer ya no está protegida por los estrógenos, la proporción a los 70 años es prácticamente la misma en el varón que en la mujer. Entonces, hasta edades cercanas al climaterio, la mujer parece no presentar un riesgo aumentado de enfermedades coronarias. Ya tenemos el efecto protector de los estrógenos. Y parece ser la mejor profilaxis contra el riesgo de muertes por enfermedades cardiovasculares. Algunas pacientes vienen y dicen, ay doctora, ya estoy cansada de menstruar, ya quiero dejar de menstruar, y le digo yo no, porque después empezamos la otra etapa en que vienen ya los cambios tanto a nivel del corazón, de los vasos sanguíneos, los sofocos que puedes tener. Bueno, así que por lo menos hasta los 50, 51 años, 52, ¿verdad? Es lo ideal, ¿verdad? Después también ya hasta los 55 tenemos factores de riesgo. En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, aumentan 31% después de los 50 años, tanto en la parte de los vasos del corazón como los del cerebro. Pero, como les dije, no solo depende del estado de hipoestrogenismo, hay otros factores de riesgo. La edad, sobre todo que la paciente, aparte de tener ya la hipoestrogenemia, sea hipertensa, no practique ejercicios físicos, fume, sea diabética o tenga hipercolesterolemia, y la hipoestrogenia que aumenta en un grado importante el riesgo de enfermedad cardiovascular. Si todos estos factores se suman, por supuesto, va a haber mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y se vio que mujeres que reciben terapia de reemplazo hormonal tienen menor riesgo de infarto de miocardio o de accidente cerebrovascular que las que no usan terapia de reemplazo hormonal. También en la charla de ayer se hablaba, ¿verdad?, de que los cardiólogos y los clínicos en general, ¿verdad?, que no tienen esto o no le dieron a fondo, cuando la paciente se va y le dice, mi ginecólogo me dio hormonas, ellos echan el grito en el cielo. Entonces vemos todos los efectos beneficiosos que las hormonas pueden tener en el organismo de la mujer, ¿verdad?, siempre y cuando estemos descartando otros factores de riesgo para mama, útero, etc. Entonces, acá es para mostrarles los factores de riesgo, la historia familiar, los mayores de primer grado, o alguien que haya tenido un evento cardíaco con la familia de primer grado, papá, mamá, hermano, o antes de los 65 una serie. Historia personal de evento cardíaco, accidente cerebrovascular y el hecho de fumar. La edad, más de 55 años, que sea diabética, hipertensa. Todos estos factores, entonces, sumados, hacen de que tengan mayor riesgo. Y los menores, la obesidad más la abdominal o androide, ahí nosotros podemos actuar diciéndole a la paciente, ¿verdad?, de que mejore su alimentación, el tipo de alimentos que consume, el ejercicio físico, la menopausia también, especialmente si es la precoz, antes de los 40, siempre damos terapia de reemplazo hormonal antes de la mujer presenta antes de los 40 hasta la etapa en que fisiológicamente tendría que entrar cualquier otra mujer. Dieta rica en grasas saturadas y calorías, el consumo de alcohol, el sedentarismo, el estrés, la edad avanzada y clamidia pulmonares. Y también los valores laboratoriales, cuando el colesterol está más alto, mayor de 200, el HDL bajo, menos de 40, sabemos que tendría que, cuanto más alto el colesterol HDL es el colesterol protector por encima de 70, la lipoproteína alta, factores trombogénicos, proteína C reactiva alta, porque nos sugiere también un daño endotelial, el LDL alto, triglicéridos, fibrinógeno alto, homocisteína alta. O sea, son valores o estudios que generalmente vamos pidiendo a las pacientes. Y en cuanto a lo que es el metabolismo lipídico, en la menopausia se produce un cambio desfavorable, vemos que aumenta el colesterol total. Y el colesterol dañino es el que aumenta, el LDL, y el triglicérido disminuye el colesterol protector, que es el HDL. Si nosotros hacemos terapia de reemplazo hormonal, podemos revertir estos cambios en los lípidos y va a tener un efecto beneficioso en la parte
tanto en las arterias del corazón, así como en las del cerebro. Entonces, si tenemos una mujer que no solo está en menopausia, sino que tiene esos factores de riesgo mayor, entonces tenemos que recomendar, como les dije ahí, cambiar su estilo de vida, su alimentación, empezar a practicar ejercicio, si fuma, que deje de fumar y eventualmente compensar su diabetes, su hipertensión, etc. O sea, es un tratamiento multidisciplinario. La otra parte es la parte de los huesos. Entonces, la osteoporosis, que significa que los huesos, entonces, es una enfermedad caracterizada por una masa ósea baja, se deteriora esa microarquitectura y eso que lleva a que cualquier golpecito sea el hueso entonces esté muy frágil y se pueda entonces se puedan producir las fracturas. ¿Qué hace cuando los estrógenos disminuyen? Dan un balance negativo del calcio, entonces aumenta la pérdida del hueso, la pérdida de calcio del hueso, y hay mayor riesgo de fractura. El hueso se vuelve como una esponja, digamos, ya no tiene esa solidez. Y saber de que cada vez más aumenta en el mundo lo que es la osteoporosis, es la llamada enfermedad silenciosa. ¿Por qué? Porque la población va aumentando y a veces no da síntomas, sino que debuta no solamente ya con una fractura. Eso de que me duele el hueso, puede ser osteoporosis, no. Esto es solamente, ¿verdad? Es la descalcificación progresiva del hueso, y ahora también se pide mucho el dosaje de la vitamina D3, aunque en nuestro país tenga buen sol, veamos los cambios que suceden hasta llegar a la arquitectura del hueso y el depósito de calcio, igual podemos tener con los protectores o no nos exponemos mucho tiempo al sol. Y tenemos el otro aspecto, ¿verdad? Que tenemos que usar bloqueadores solares por el tema del cáncer de piel, y eso disminuye también la absorción de vitamina D. Entonces, las causas, muchos factores, la edad, y no solo es la hipostrogenemia, se suman los factores de riesgo, digamos, para que la mujer pueda desarrollar esto. La edad, ¿verdad? Ser cada vez más anciana, aumenta la herencia, el 80% de la masa ósea depende de la herencia. Factores alimentarios, es más frecuente en las delgadas. El hipoestrogenismo disminuye la absorción intestinal del calcio, aumenta su eliminación urinaria. El calcio dietético se relaciona con la pérdida de hueso. Y factores protectores son dejar el tabaquismo si es que estaba fumando o no fumar, y la actividad física. Entonces, no porque ya la mujer está en la menopausia, tiene que dejarse estar, ir al sedentarismo, sino es la etapa en que hay que multiplicar siempre y cuando, ¿verdad?, con un buen control clínico, cardiológico, de actividad física. ¿Y por qué les dije yo de que si vamos a instaurar terapia de reemplazo hormonal tiene que ser en la posmenopausia temprana y no ya después de 10 años, sobre todo en lo que respecta a los factores protectores, los estrógenos, y en lo que respecta a la parte ósea? Porque la pérdida de hueso en la mujer se produce en mayor proporción en los 2 o 3 años después de la menopausia. Hay una pérdida del 3% por cada año, en 5 años. Y después, a partir de este periodo, se va estabilizando y hay una pérdida del 1% anual. Entonces, la mayor, puede ser pregunta de parcial, la mayor pérdida de masa ósea, 3% por año en los primeros 5 años que siguen a la menopausia. Después ya, hasta la senectud, es 1% anual. Entonces tenemos 3 elementos que nos pueden definir: disminución de la masa ósea, deterioro de la microarquitectura del hueso, que lo que trae como consecuencia el riesgo de fractura ante un mínimo trauma. Y en esta etapa es también, a medida que la mujer va envejeciendo, si no tiene, ¿verdad?, tiene otros factores también, puede caerse, tener fracturas de columna, muñeca, de cadera, que encaman y llevan entonces a una mala calidad de vida. Todo se va a complicar. Ya dijimos esto. Sedentarismo aumenta el riesgo, factores médicos, la menopausia precoz, trastornos severos del ciclo menstrual, medicamentos, los corticoides. Ustedes saben que los corticoides entonces tienden a producir mayor fragilidad ósea, anticonvulsivos, antidepresivos, heparina, la hormona tiroidea, análogos de GnRH, que crean como un estado de menopausia artificial, y a veces damos de mujeres jóvenes con endometriosis, en la que tenemos que disminuir la actividad ovárica para que no se creen nuevos focos de endometriosis.
Y tratar con estrógenos ayuda a conservar el hueso y la integridad del esqueleto y a proteger contra la osteoporosis. Entonces, ¿por qué? Porque aumentan el calcio al aumentar la absorción intestinal. Vimos que se eliminaba más por la orina, entonces aumenta también la conservación renal y el efecto directo sobre los osteoblastos. Pero los estrógenos deben iniciarse en el momento de la menopausia y dar por un tiempo prolongado, pero en sí el estrógeno no es solo el tratamiento de la osteoporosis, tenemos muchos otros antirresortivos y en las mujeres con riesgo, que vimos que suman varios factores, vamos a evaluar la probabilidad de adicionar como un tratamiento más de la osteoporosis. Y la parte de cánceres, que ya les había dicho también, es otro riesgo oncológico en el climaterio, pero siempre, no en todas, en ciertas mujeres con factores de riesgo. ¿Por qué? Porque vimos que hay mayor producción de estrógenos a partir de los andrógenos en músculo, grasa periférica y tienen más en las mujeres obesas. Y en el caso de que se desarrollen cánceres, vamos a tener un adenocarcinoma bien diferenciado. Y atender también el tipo de terapia de reemplazo hormonal. El riesgo de cáncer de endometrio por el uso de estrógeno, porque la terapia de reemplazo hormonal, como su nombre lo dice, sustituye a lo que el ovario no produce. Tiene estrógeno y progesterona. Pero cuando usamos estrógeno solo, hay 4 a 7 veces más frecuencias que las que no reciben estrógenos. Pero ¿cómo minimizamos este riesgo? Porque vemos de que en algunos casos, ¿verdad? Tenemos que tratar. Le adicionamos el antagonista, que es el progestágeno, que nos va a disminuir esta hiperplasia endometrial. Y acá se vio de que lo que previene las hiperplasias atípicas y el cáncer de endometrio es la duración de la terapéutica con progestágenos. Es decir, los 10 a 14 días que habitualmente hay producción de progesterona y no cuál o qué tipo de progestágeno usemos. Entonces, pero estos conceptos se van revirtiendo o cambiando en forma constante, así es la medicina. En los últimos congresos se vio de que usar progestágenos 10 días al mes en la premenopáusica y en la posmenopáusica usar 10 días cada 3 meses previenen la hiperplasia y el cáncer del endometrio. O sea que podemos dar en la posmenopausia 3 meses de estrógeno y usamos 10 días de progesterona. Y en la premenopausia usamos estrógenos más 10 días de progesterona. Con esto estamos previniendo, digamos, o minimizando la hiperplasia y el cáncer de endometrio. Otro riesgo con el uso de hormonas es el cáncer de mama, especialmente el uso de estrógenos y la progestina combinada continua ha sido asociado con un pequeño aumento, no mucho, ¿verdad?, del cáncer de mama después de los 5 años de uso, pero más después de los 10 años con un riesgo de hasta el 50%, de ahí que no todos los mastólogos estén de acuerdo, ¿verdad?, con el uso de terapia de reemplazo hormonal. Hasta 5 años, digamos, es el límite. Después ya aumenta un poquito el riesgo del cáncer de mama. ¿Y qué controles tenemos que hacer antes, durante el uso de terapia de reemplazo hormonal estrogénica y terapia de reemplazo hormonal estrogénica progestacional? Tenemos que hacer un buen interrogatorio detallando todos los antecedentes familiares, personales y sobre todo esos factores de riesgo que habíamos visto, si la paciente es diabética, hipertensa, fumadora o tiene riesgo de osteoporosis. Bueno, vamos identificando factores de riesgo. Después pasamos al examen físico y siempre tenemos que hacer un examen clínico, es decir, examinar a la paciente en el área ginecológica y en el área de las mamas. Porque ¿qué pasa aquí? Si no examinamos bien y estamos dando estrógenos a una mujer con un cáncer de endometrio o con un cáncer de mama, siempre tenemos que descartar esto para poder iniciar la terapia de reemplazo. Y los otros estudios que se piden en las mujeres, a todas las mujeres, ¿verdad? Pues de los 40 para la mamografía, el estudio anual del cuello uterino para todas las mujeres sexualmente activas, pedimos siempre una ecografía transvaginal
para valorar el estado del útero y sobre todo de esa mucosa endometrial que no esté muy hiperplaseada, los exámenes laboratoriales, hemograma, glicemia, descartar una diabetes, aparte de cómo están las grasas, porque esto también nos va a definir qué tipo de estrógeno, por qué día vamos a usar, la relación colesterol total, HDL, la parte hepática, de los riñones, tiroides, y por supuesto la parte de hormonas, la folículo estimulante, estradiol, son las fundamentales, pero podemos pedir también LH, prolactina, inhibina. Y como vemos que es una etapa en que puede haber también resorción ósea, y se puede ver en las condiciones ideales pedir marcadores óseos de resorción ósea, como la calciuria de 24 horas, a ver si está eliminando mucho calcio por los huesos, la hidroxiprolina, telopéptidos, fosfatasa alcalina, fósforo, etc. Podemos pedir una densitometría ósea de inicio y luego, según estado óseo, test de Guayaco, y algunos también piden un Doppler de las carótidas para ver el estado de los vasos, cuello y cerebro. Bueno, decidimos iniciar una terapia de reemplazo hormonal en esa mujer porque tiene muchos síntomas, porque le va a beneficiar, porque ella refiere trastornos, ya sea en la parte sexual, urinaria o está asociado con una mala calidad de vida. Entonces, es la medicación que usamos para tratar los síntomas o prevenir los síntomas y las patologías que vimos ya cuáles eran, la osteoporosis, etcétera, enfermedades cardiovasculares, asociadas al déficit de estrógeno en esta etapa de la vida. Y tenemos qué tipo de terapia hormonal vamos a dar. Vamos a considerar primero si tiene muchos síntomas, porque les dije que no todas presentan, entonces algunas no quieren, se niegan y entonces no hace falta que le demos, ¿verdad? Para todos los beneficios. Y determinar si tiene presencia o ausencia de útero y cuáles son sus factores de riesgo. ¿Por qué presencia o ausencia de útero? Porque el efecto beneficioso de toda la hormona está dado por los estrógenos, ¿verdad? Con la progesterona estamos antagonizando los efectos dañinos que puede producir el estrógeno en mamas, útero. Pero si esa paciente no tiene útero, entonces solamente estrógeno vamos a dar, ya no le vamos a adicionar la progesterona. Y el tipo de estrógeno, vamos a usar estrógenos naturales, el 17 beta-estradiol a baja dosis, pero lo suficiente como para mejorar esos cambios que suceden en la mujer por el déficit de hormona a baja dosis. Y podemos asociar a la progesterona natural u otros tipos de progesterona. Y también yo les dije de que es importante un perfil lipídico previo para ver también los factores de riesgo y determinar qué tipo de estrógenos vamos a usar. ¿Por qué? Porque el estrógeno cuando administramos vía oral ejerce un efecto bolo sobre el hígado, aumenta los niveles de estrona y tiene un efecto beneficioso del primer pasaje hepático de los estrógenos, aumentando el colesterol HDL también para los de vía, tanto los vía oral como vía parenteral, aumentan el colesterol HDL, que es el colesterol protector. Entonces, en aquellas que tienen muy bajo su colesterol HDL, podemos dar estrógenos ya sea vía oral o parenteral, o sea, por vía sistémica. Y, bueno, esto ya es muy, digamos, con detalles, cuando indicamos vía oral, cuando el colesterol HDL está bajo, hay hiperandrogenismo, intolerancia a las vías no orales. Y hay pacientes que no quieren vía oral, primero luego porque se olvidan, así como las pastillas anticonceptivas, de tomar todos los días, y bueno, otra forma, estamos la vía parenteral, intramuscular generalmente, hipertrigliceridemia, los casos de hipertensión, coagulopatía, alteraciones gastrointestinales, que tengan litiasis, obesidad, diabetes, jaquecas, intolerancia a la vía oral. Y la preferencia de la paciente, siempre preguntamos, ¿verdad? Porque si le damos una vía y ella dice que no va a cumplir, va a ser en vano el tratamiento. Acá tenemos las distintas tipos de estrógenos, terapia TRE, es terapia de reemplazo estrogénica, y las vías y dosis. El estradiol micronizado, que viene ahora, ¿verdad? Uno de los últimos, se pueden dar por vía oral, 1 a 2 miligramos, tenemos los conjugados quino, que ya no se dejaron de lado, los estrógenos esterificados, el estradiol, el valerianato de estradiol, que es intramuscular, el estriol, y la vía, entonces, que se puede usar la vía vaginal,
que actúa muy bien a nivel local en los casos que vimos, ¿verdad? De atrofia vulvovaginal, del cuello del útero, entonces para mejorar todos esos síntomas que tiene presentando, y el percutáneo en forma de geles, el transdérmico también. Entonces estos son los más utilizados, pero va a depender de la preferencia de la paciente para que pueda cumplir esta terapia. Y los progestágenos también, las distintas vías, oral, intravenosa, en parches, intrauterina, en forma del DIU, el Mirena, o ahora también viene el que se hace por vía, los implantes a nivel de la piel, debajo del antebrazo, todos estos, entonces, con qué objetivo, para tratar de antagonizar el efecto estrogénico a nivel del útero, ¿verdad? Sobre todo. Y las distintas formas, estrogénica sola en pacientes que ya no tienen útero, o combinada, secuencial en la perimenopausia, vimos de que presentan muchas irregularidades del ciclo y podemos dar así como un anticonceptivo, la primera parte que tenga estrógeno, después estrógeno con progesterona, en los casos de climaterio precoz o menopausia precoz. Y la combinada continua, es decir, que en una pastillita tiene la misma cantidad de estrógeno y progesterona desde la pastilla 1 al 28, sobre todo en la posmenopausia lejana. Bueno, vamos a seguir esto. Y en cuanto a conclusiones, la terapia de reemplazo hormonal es útil, no le tengan miedo, ¿verdad? Los clínicos y los cardiólogos tienen mucho miedo, ¿verdad? Pero como vemos, el estrógeno es la hormona que normalmente se produce en la mujer para que esté joven, que esté vital, digamos, y al no haber, viene toda la regresión de estos cambios. ¿Y qué dosis? Las más bajas son las más aceptables, y tenemos, si empezamos con una dosis alta, tenemos que ir reduciendo con el transcurso del tiempo. Y lo que les dije, en la falla ovárica prematura, es decir, cuando la mujer presenta menopausia antes de los 40, tenemos que usar terapia a pesar de no tener síntomas. ¿Por qué? Por los efectos a largo plazo que vimos de los eventos cardiovasculares, osteoporosis, etcétera. ¿Y hasta qué etapa? A la etapa en que normalmente esa mujer, ¿verdad? O todas las mujeres entrarían en la menopausia, que estaría alrededor de los 50. Se vio que tiene beneficios comprobados en los síntomas vasomotores, en el tracto urogenital, en la parte de la osteoporosis, prevención de fractura, mejorar la calidad de vida, en cuanto a la parte física general, ya estudiamos todo eso, los sexuales, psíquicos y sociales, en los probables, ¿verdad? La función cognitiva mejora, la degeneración macular, que vimos también los trastornos visuales, glaucoma, lágrimas secas, la piel seca, acné, hipertricosis. Y los riesgos, no todo es beneficio, también tenemos algunos riesgos que tenemos que valorar para decidir si usar o no usar. El de cáncer de mama, 26%, 8 casos más por 10.000 mujeres año, que no es mucho, ¿verdad? Cardiopatía isquémica, 7 casos más por 10.000, ictus, tromboembolia y otros, ¿verdad? Como riesgos de terapia hormonal. Bueno, esa paciente necesita estrógeno, pero no podemos usar, porque tenemos que saber que para el uso de estrógeno, ya sea en anticonceptivos o en este tipo de terapia de reemplazo, hay algunas contraindicaciones absolutas. No podemos dar nomás el estrógeno sin haber diagnosticado la causa de ese sangrado, ¿no? Que vamos a dar en el siguiente, ¿verdad? Puede ser una hiperplasia endometrial, no diagnosticamos y estamos entonces proliferando, digamos, más ese endometrio. Tromboflebitis activa, ¿por qué? Porque los estrógenos aumentan factores de la coagulación, hay más probabilidad entonces de trombosis, enfermedad de la vesícula también actual, hepatopatías, es metabolizado a nivel del hígado, enzimopatías hepáticas, tumores hormonodependientes, como el cáncer de endometrio, el cáncer de mama, eso se va a dar con más detalle cuando se estudien estas patologías, y antecedentes de estados apopléticos, como enfermedad vascular del cerebro, cardiopatías coronarias, etcétera. Entonces son factores de riesgo y ahí es una contraindicación absoluta. Las diabetes graves. Y hay relativas que podemos evaluar, por ejemplo, aquella paciente con un antecedente de cáncer de mama o de endometrio de más de 2 años y que el oncólogo ya le dijo de que está más o menos de alta, bueno, y ella tiene mucha sintomatología, podemos evaluar la probabilidad o posibilidad de usar. Si tuvo antecedentes de tromboflebitis recurrente, enfermedad tromboembólica, enfermedades benignas de las mamas, hipertensión, jaquecas,
persistentes, que también con áurea, sobre todo, así como los anticonceptivos, no podemos dar también a aquellas pacientes que tienen jaquecas con áurea, diabetes asociadas a hipertensión, epilepsia y el edema renal o cardíaco. Esto cuando controlamos, que tenemos que decirle, no es que le damos la hormona a la paciente, ya le largamos, que tiene que venir por lo menos cada 3 a 4 meses para ver cómo está respondiendo a la terapia. A veces le damos una hormona, no responde, tenemos que cambiarla por otra. Y pues después vamos espaciando los controles, y es que no tiene esos factores de riesgo. Entonces, si algún factor de riesgo de lo que estamos, alguna patología, vamos a controlar más de eso. Y si damos esta terapia y la paciente sigue sangrando cada mes, entonces vamos a tener que hacer un legrado biópsico endometrial y estudiar por qué ella está sangrando, descartar siempre alguna patología del endometrio. No existe entonces indicación de terapia de reemplazo hormonal para prevención secundaria o primaria de enfermedad cardiovascular. O sea que el estrógeno de por sí no es que va a curar o va a prevenir, ¿no? ¿Verdad? Con otros factores, cambio en el estilo de vida, dejar el tabaquismo, el sedentarismo, etcétera. Entonces todo eso suma. Ya nos vamos a pasar. Y a veces las pacientes no quieren usar estrógenos, ¿verdad?, como terapia hormonal, y tenemos algunas terapias de reemplazo hormonal no tan efectivas, como a mí particularmente me gusta el estrógeno porque es la hormona, ¿verdad?, que reemplaza la que no produce el ovario. Está la tibolona, que es un compuesto esteroide sintético derivado de la 19-nortestosterona, o sea, es un andrógeno fundamentalmente, pero puede tener una acción estrogénica, progestacional o androgénica según en qué tejido actúe. Y se dan generalmente en pastillitas de 2,5 todos los días, más en la posmenopáusica, aquellas que ya dejaron de menstruar más de un año. Como dije, acción tejido específica depende del tejido en donde actúa. No prolifera el endometrio, entonces en aquellas pacientes que tienen tendencia a proliferar su endometrio podemos darle la tibolona. Va mejorando la sintomatología del climaterio y previene el riesgo de osteoporosis, cambios en el humor de forma positiva, y la libido también, como es un derivado androgénico, entonces mejora también la parte de la libido. Las lipoproteínas no se modifican, los triglicéridos disminuyen y no tienen efectos adversos cardiovasculares. Entonces, ¿en quiénes indicamos? En aquellas pacientes que tienen una pérdida ósea acelerada, en aquellas que tienen también disminución del deseo sexual, ¿verdad? Porque como es un derivado androgénico, también entonces estimula esta parte. Y hay otros que les dejo acá, receptores que más que terapia de reemplazo actuarían entonces a nivel del hueso, de la parte cardiovascular, el hígado. Y fosfonatos, cuando ya pedimos una densitometría ósea, nos informa que hay ya sea una osteopenia o una osteoporosis, entonces indicamos fosfonatos, risenodratos, para actuar en forma disminuir la reabsorción del hueso. Y los fitoestrógenos, que son estrógenos derivados de las plantas, digamos, fitoquímicos, la isoflavona de soja, que no es que tengan mucho efecto así rápido, digamos, en la mejoría de la sintomatología climatérica, a no ser de que se consuma como los japoneses, por ejemplo, que en su alimentación entra mucho lo que es derivado de la soja, entonces a largo plazo sí podría entonces tener una mejoría. La veralapride para el tratamiento de los sofocos por su acción antidopinérgica. A veces entonces lo que más molesta son los sofocos, no quieren usar hormonas, pero sí les molesta mucho, entonces es una opción alternativa para eso. A veces damos antidepresivos, tranquilizantes para la parte de sus síntomas psíquicos. Y por supuesto, mejorar también la parte alimentaria, una dieta rica en calcio, le damos calcio, ahora también le damos vitamina D3, ejercicios aeróbicos y de bajo impacto. Entonces, vamos a pasar. La FDA, que es la Federación de Drogas y Alimentos, recomienda terapia que fue aprobada solo para los síntomas. Considerar terapia no hormonal para el tratamiento de la osteoporosis, no usar para prevención de enfermedades cardiovasculares, usar terapia de reemplazo en la menor dosis y en menor tiempo, es decir, dar terapia solo para tratar los síntomas en la menor dosis
y en el menor tiempo. Esto es lo que recomienda la Federación de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Y la última etapa de la vida, digamos, de la mujer es la senectud. Después de la crisis del climaterio, ya el ovario no tiene función, hay un estado más o menos hormonal de equilibrio en todo lo que es la parte del endocrina, del sistema nervioso central, y ahí entonces la mujer termina su climaterio para entrar en la fase de la senectud o vejez. Y entonces todos los órganos, no solo huesos, piel, corazón, etcétera, entonces se van adaptando a estos cambios del envejecimiento fisiológico y más atrofia tanto en la parte genital como la mamaria. Y bueno, después de todo lo que vimos, lo ideal es llegar a pasar esta etapa con una sonrisa, un buen estar, un buen pasar de vida, ¿verdad? Porque como vieron, no es fácil superar todos los cambios por la falta de función del ovario. ¿Alguna pregunta? O pasamos a la otra que es cortita. ¿Les escucho? Bueno, está todo entendido. Hablen o callen para siempre. Voy a dar la otra. ¿No se escuchó mi clase? Sí se escuchó, doctora. Ah, porque alguien acá me puso profe. No se escuchó, no se escucha. No, profe, es que se trabó, o sea, era problema de mi computadora. Tuve que salir otra vez y entrar otra vez. Ya. Sí, porque hablé tanto para que no escuchen. Bueno, ahora vamos a salir de la pantalla completa y vamos a compartir. ¿Dónde era compartir pantalla acá? Otra vez. Ahora. ¿Cómo hago? Ahí abajo no te sale. Ahora, al agrandarse, que siempre me olvido. Ahora vamos a dar. Este tiene, no tiene tanto. ¿Se entendió lo que es menopausia, climaterio, perimenopausia, posmenopausia, menopausia precoz, terapia? Bueno, después a leer van a fijar más. Y vamos a hablar del sangrado genital de la posmenopausia o hemorragia de la posmenopausia. Ustedes saben de que en la posmenopausia la mujer ya no tiene que presentar sangrado. ¿Por qué? Porque ya no hay actividad ovárica, ese endometrio ya no va respondiendo a los cambios hormonales porque ya no hay hormonas producidas por el ovario. Y si hay un sangrado, sobre todo después de un año, tenemos que considerar patológico hasta demostrar lo contrario. Entonces, es aquel sangrado en una mujer que ya dejó de menstruar hace más de un año, debe ser considerado maligno hasta demostrar de lo contrario. Y en cuanto a motivo de consulta, o sea, que las pacientes vengan y no refieren, doctora, ya dejé de menstruar, pero ahora estoy sangrando, corresponde a un 5% de las internaciones en los servicios de ginecología, y si se presentan, es más frecuente que se presenten en los 10 años que siguen a la menopausia y no allá por los 70, 75, ¿verdad? Entonces, hasta los 60, y después de menstruar los 50, es más frecuente que tenga algún sangrado. En cuanto a etiología, maligna, 50%, y comparte con benigna casi en un porcentaje igual, un poquito menos. Y de estas a su vez, porque podemos tener ya sea a nivel de vulva, de vagina, de cuello de útero, trompa, ovarios, etcétera, el 90% siempre donde tenemos que ir a buscar en el útero, ¿verdad? La causa primaria. Pueden ser causas no genitales y genitales. Las no genitales, causas no médicas, no ginecológicas, que ya paciente con cirrosis, leucemia, discracias, hipertensas, afecciones cardiovasculares, ingesta digital y que están anticoaguladas también. Y las genitales, las extrauterinas, como le dije, y las uterinas, el 90% es de causa uterina. Entonces tenemos que hacer una buena historia clínica, examinar a la paciente y descartar presencia que ese sangrado no venga de las heces o de la orina.
Bueno, las disfuncionales sobre todo no vamos a tratar porque no corresponden a esta etapa, y los tumores, dentro de los tumores malignos, el del cervix 80% es la causa probable. Y ahí vemos las probables causas de sangrado. La posmenopausia puede ser un cáncer de vulva, una colpitis atrófica, eso les da como un sangrado en napa cuando la mujer está con mucha hipoestrogenia, prácticamente una capa, una hilera nomás de células pavimentosas y ya se ve el tejido subyacente con los vasos sanguíneos. El cáncer de vejiga, de vagina, perdón, cáncer de cuello. En estos días he visto una mujer que nunca, en 8 años no se hizo el PAP y me viene ya con un cáncer de cuello, un tumor vegetante, ven acá. El cáncer de endocervix, los adenomas o pólipos, cáncer de endometrio, iatrogénicas por el uso de hormonas en forma indiscriminada, por ejemplo, solamente damos estrógenos, no damos progestágenos para atrofiar esa mucosa. Las hiperplasias, siempre adicionando otros factores de riesgo, el cáncer de trompa, los miomas o sarcomas, adenomas o pólipos uterinos, el cáncer de ovario secretor de hormonas, digamos, y que hace que secundariamente ese endometrio responda a los cánceres o a los tumores de ovario que producen esto. Que vimos cáncer, pueden ser carúnculas, tropión o traumatismo también, por ejemplo, tanto en vulva como vagina, vemos de que hay un estado de hipoestrogenemia en los casos de coitos o violaciones en ancianas, pueden producir también un sangrado. Initis atrófica y el coito el 80%. El cáncer de vagina es uno de los más, es un cáncer bastante raro, digamos, en la esfera ginecológica y generalmente es secundario a un cáncer de cuello. El útero, suele ser pregunta de examen. Atrofia endometrial, así como la colpitis atrófica, también la atrofia endometrial puede ser causa de sangrado hasta en un 60 a un 80% de los casos, y como identificamos, pedimos una ecografía, y ese endometrio en vez de estar grueso va a estar milimétrico, ¿verdad? Y como reducido a una sola capa de células, entonces sangran fácilmente los vasos sanguíneos del estrómago. El sarcoma, que es la degeneración maligna de los miomas, las hiperplasias simples y las complejas, y típicas y atípicas, los pólipos endometriales. Pólipo es una proliferación de ese endometrio en una zona focal, digamos. Terapias de restitución con estrógenos sin oposición de la progesterona, y los miomas submucosos son los que pueden dar sangrado, a pesar de que estos miomas tienden a regresar en la posmenopausia. En el ovario, como les dije, tumores funcionantes, ya sea de la célula de la granulosa, los tecomas, tumores en general funcionantes, es decir, de que produzcan hormonas. Y pueden producir hiperplasia y degeneración maligna hasta en un 30% de los casos, y en un 95% de los casos, los tumores de la célula de la granulosa vamos a ir a buscar en la posmenopáusica, o sea que por orden de frecuencia se presentan más en la posmenopáusica y solamente un 5% en la infancia. Y los tecomas también tienen mayor actividad estrogénica que los de la granulosa, son 3 veces más grandes, se presentan en la menopausia casi exclusivamente, y pueden dar asociado, ¿verdad?, hiperplasia y adenocarcinoma. En cambio, los cánceres epiteliales de ovario que no producen hormonas, es raro que produzca sangrado y generalmente ya se descubren en una etapa muy tardía cuando hay invasión de peritoneo, órganos vecinos. Otro tumor raro a nivel del aparato genital es el de trompa. Muy raro carcinoma de trompa como causa de sangrado. Entonces, por frecuencia siempre nos vamos a útero, 90%, y dentro del útero 50% sería por atrofia y 10-20% por hiperplasias o adenocarcinoma. Entonces, ¿cómo pudimos llegar a ese diagnóstico? Por la parte clínica y también los medios auxiliares de diagnóstico. Si pedimos, si es vulva, el examen podemos examinar con el colposcopio, ¿verdad?, que sirve tanto para examinar vulva, y vamos a ver vulva, vagina y cuello de útero, podemos hacer biopsia y estudio anatomopatológico de la zona sospechosa. También anteriormente era teñir la mucosa con azul de toluidina, que se teñía, era un tejido entonces, digamos, atípico. Ahí vemos esto, yo el año pasado tuve el caso de una paciente con un cáncer de vulva.
avanzado. Estos casos casi ya no vemos porque la mayoría de las mujeres consultan en forma precocemente, se hacen sus estudios. A nivel de vagina, que tenemos, podemos hacer los mismos estudios, la citología, la colposcopía, colpomicroscopía y biopsia. El que da el diagnóstico preciso es la anatomía patológica. Ahí vemos un cáncer de vagina, tercio inferior, ya bastante avanzado, vemos una tumoración, ¿verdad? En la vagina, el lugar donde más asienta. Pueden empezar de la misma forma que un cáncer de cuello, ¿verdad? Pero es más tardío su diagnóstico porque habitualmente con las valvas del espéculo tapamos y se ve como un epitelio aceto blanco en la pared posterior, tercio superior, que habitualmente no se examina de forma rutinaria. Entonces a veces las pacientes ya llegan en estadios avanzados. En el cuello, que es una de los más frecuentes, digamos, hacemos el Papa Nicolau, citología con triple toma, es decir, tomamos con la espátula del ectocervix, con el cepillito del endocervix, colocamos en la lámina, hacemos la fijación y enviamos al patólogo que nos va a identificar el tipo de células y la clasificación que vamos a dar más adelante, y es la negativa para lesión intraepitelial, etc. Con la colposcopía, que ya dieron o van a dar como medios auxiliares de diagnóstico, colpos, cuello, copía, mirar con el colposcopio, identificar los epitelios normales o anormales, el test de Schiller, saber de que las células del cuello se cargan de glucógeno, entonces cuando colocamos el UVOL fuerte, estos se tiñen y da un cuello marrón oscuro. Si no tenemos ese cuello marrón oscuro o vemos alguna zona que se tiñe menos, es una zona atípica y podemos estudiarla con más detalle, ir a biopsiar. El legrado endocervical para el estudio del canal endocervical, con unas cucharillas finas, raspamos el endocervix, ponemos entonces en un frasquito y enviamos a estudio anatomopatológico, que es al final el que nos va a dar el diagnóstico definitivo también. Cáncer de cuello invasor, lesiones esofíticas, papilares y polipoides, y el cuerpo uterino y endometrio. Podemos hacer siempre, o tenemos que hacer el examen ginecológico, la palpación del útero, a ver si es un útero agrandado, la consistencia, la superficie, es irregular o no, ya podemos orientarnos cómo están el tamaño del útero. Después vamos a la ecografía, que nos va a dar características, todos los detalles, la histerosonografía, que es un medio auxiliar de diagnóstico, histeroscopía, que es para estudios de patologías endometriales, ahí podemos diagnosticar los pólipos, biopsiar también, la laparoscopía, en los casos de los miomas, por ejemplo, los sarcomas que tienen más proyección hacia cavidad pélvica, el legrado biópsico fraccionado, que vamos a raspar material del cuerpo del útero y mandar para estudio histopatológico. Entonces, ahí tenemos un pólipo endometrial, esto se ve por histeroscopía, acá está el histeroscopio con la luz y su fuente óptica, entonces para ver qué nos puede tratar al mismo tiempo, porque diagnostica, toma biopsia y puedes hacer también su extirpación. Diferentes aspectos de pólipos, una hiperplasia endometrial, nódulos submucosos, miomas submucosos, vemos acá. Este sí ya es un adenocarcinoma invasor de endometrio, un endometrio suculento con poco de necrosis, hemorragia, ya se puede sospechar al sacar la pieza de histerectomía, se confirma por la anatomía patológica. La ecografía, entonces, es de rutina, no porque la paciente ya dejó de menstruar, nosotros ya no le vamos a pedir, por el contrario. Acá tenemos que nos ayuda mucho para valorar el endometrio, especialmente si tiene un sangrado uterino anormal. Y antes de iniciar terapia de reemplazo hormonal. Bueno, se considera normal menos de 5. Generalmente el límite es 4 milímetros. En la posmenopáusica. Si es mayor a 5, ya tenemos que estudiar. Ojo, si es que, por ejemplo, esa paciente está con terapia de reemplazo hormonal y tiene un endometrio mayor de 5, ¿qué hacemos? Suspendemos su terapia de reemplazo y una vez que el efecto de la hormona pase, volvemos a pedir una ecografía y valoramos. Si sigue grueso, entonces va a una biopsia. Y la sensibilidad de la ecografía para detectar patología endometrial es del 80%. Por supuesto, vamos a ir pidiendo otros exámenes más también. Entonces tiene un alto grado de certeza y donde se mide a nivel del fondo.
Entonces, una medición menor a 4 o igual nos descarta por completo la presencia de patología endometrial, un valor predictivo del 100%, y no hace falta que vayamos a una evaluación histológica. Yo tuve el caso de una paciente ya de más de 70, que ella vino por sangrado, ¿verdad? A través de vagina le enviaron para una biopsia. Le pedí una ecografía transvaginal, su endometrio vino menos de 4, entonces no era la biopsia, ya que por todo esto, ¿verdad? Con los conocimientos que tenemos, va más a una atrofia endometrial, y ¿qué tenemos que hacer? Darle estrógenos locales para mejorar eso, porque está muy finito su endometrio. Pero si la medida es mayor a los 4, sí tenemos que evaluar el endometrio. Bueno. Y la biopsia, que puede hacerse por distintas formas, con legrado, en el consultorio, legrado endocervical o por histeroscopía también. En las trompas, una patología a nivel de las trompas no se detecta en forma rápida. A veces ya detectamos un cáncer de trompa cuando ya perforó, digamos, la serosa de las trompas y ya fue a cavidad peritoneal. Histerosalpingografía, podemos hacer citología de lavado por laparoscopía, biopsias por laparoscopía o función del Douglas con el estudio de las células que puedan entonces descamarse y tomar a hacer un estudio. Los ovarios, tenemos ver cómo está el estado hormonal. Generalmente nos vamos por tomografía, puede ser por ahí primero, ¿verdad? Tomografía, resonancia magnética, los marcadores tumorales. Realmente cuando hay un tumor en el ovario pedimos ciertos marcadores tumorales para cáncer de ovario o de células germinales, como la HCG, la alfa-fetoproteína, la deshidrogenasa, el CA125. Son marcadores tumorales inespecíficos, pero que si están altos y tenemos un tumor de ovario, podemos sospechar también. Y bueno, muchas gracias por la atención. Pudimos terminar en el tiempo correspondiente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Estoy todo oído para responder. ¿No hay dudas? Hola. Por lo menos a mí se explicó muy bien en la clase, profe. ¿Cómo? Se explicó muy bien la clase. No, de mi parte yo no tengo dudas. Bueno, entonces terminamos con la clase de que esta tendría que ser del 2 de julio y la de hoy da el doctor Gavilán para que le hagan recordar de repente, que es la de leucorreas que teníamos que dar luego ya en la primera etapa. Le dije, no tiene suerte esa clase. Y en cuanto al parcial, como que rindieron, como les dije, esa parte de anatomía estuve revisando, no fue una pregunta de las entregas. La pregunta 2 está bien, voy a anular. La pregunta 31 en la que pasaron, yo copié en realidad, perdón, la pregunta de los instructores y visto que ustedes pusieron idiopática y que es la correcta en realidad, ¿verdad? En la 39, creo que en el síndrome de Down, esa no, esa está bien. Y la del embarazo prolongado también. ¿Está claro? Bueno, en realidad es formativa, pero ya tienen una idea de cómo más o menos van a ser el estilo de los siguientes parciales, que sí ya van a tener un peso en porcentaje para ustedes. Bueno, ¿Y cómo están con las entregas de esta segunda etapa? ¿Ya están desarrollando por Zoom o por escrito? Por Zoom. De mi grupo por lo menos por Zoom. Y el doctor Benialgo me comentó de que tuvo un accidente y ahora se está reincorporando, tuvo una fractura de ligamento, algo así que se cayó y bueno, está de reposo. Estamos entonces. Nos vemos más adelante, cualquier cosa nos comunicamos. La clase ya va a la nube ahí, de ahí ya la licenciada creo que pone ahí el móvil. Así que está todo muy modernizado ahora. Tenemos que ir adecuando más. Que tengan una buena tarde y empiecen a estudiar ya otra vez. Chao. Gracias, doctora. Bueno, gracias.